tardes a todos. Gracias por venir en este día realmente desafiante para salir a la calle. Para mí, como presidente de la Academia, es una gran satisfacción iniciar este acto por el cual Uriol se está incorporando a la Academia de Ingeniería. Y le quiero decir bien que fue un trabajo realmente muy difícil sintetizar tu biografía. Porque la extensión de la misma, hasta pensé en ponerle inteligencia artificial para ver si me ayudaba, siguiendo las lecciones que nos ha dado sobre el uso de inteligencia artificial para estudiar y aprender. Así que bueno. Pero bueno, el ingeniero Kuckerman egresó de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires con el título de ingeniero electrónico, vamos a decir el año porque es muy joven, 1988. En la Universidad Politécnica de Madrid obtuvo el título de especialista en sistemas de información y un máster en tecnologías de la información aplicadas a la empresa. En el año 22 accede al grado de doctor en Ciencias Sociales otorgado por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como investigador, profesor en la Universidad Tecnológica Nacional, en el cargo de director del Centro de Investigación e Innovación Educativa y como consultor de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Es también director asociado en Innova HIED, una consultora internacional en innovación educativa en la educación superior. Es presidente de la sección argentina de la Sociedad Argentina para la Pedagogía de la Ingeniería y miembro fundador del Instituto de Educación en la Ingeniería de la Academia Nacional de Ingeniería. Es además miembro del Comité Ejecutivo y Senior Member de la International Society for Engineering Pedagogy, IHIP. Dicta regularmente cursos sobre educación como profesor invitado en diversas universidades del país y del exterior, en particular en temas relacionados con la innovación educativa y otras cuestiones directamente relacionadas. Se ha desempeñado anteriormente como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, presidente de la International Federation of Engineering Education Societies y miembro del Executive Committee del Global Engineering Dean's Council, secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la UTN, rectorado y director de la licenciatura en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional y director del Departamento de Electrónica de la Escuela Técnica ORT número 2. Posee más de 40 años de experiencia docente en diversas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Se han publicado trabajos de su autoría en diversos medios, así como en publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha publicado varios libros, el último de ellos con el título de El arte de enseñar, la magia de aprender y guía para docentes universitarios innovadores. Además de 5 capítulos de libros y más de 70 papers y otros documentos científicos y académicos. Sus aportes a la educación y la ingeniería han sido reconocidos internacionalmente al ser galardonado como profesor honorario en la Universidad Ricardo Palma, en Perú, y recibió el Distinguished Educator Award de la Industrial Engineering and Operations Management Society y recientemente el Duncan Fraser Global Award for Excellence in Engineering Education. A su vez, ha sido nombrado como Fellow en el International Engineering and Technology Institute. Su actuación profesional, como ven, ha sido muy consistente en el área de su especialización y es una referencia global en un tema crítico para el desarrollo de la profesión y sus implicancias ante el impacto de la tecnología digital y las metodologías de enseñanza. Por todo ello, Uriol, bienvenido a nuestra academia. Es un honor tenerlo.
Bueno, luego de estas palabras de la trayectoria del doctor ingeniero Kuckerman, a mí me han delegado lo que se llama un poco la presentación, casi de alguna manera, de colegas, y de alguna forma tengo una gran satisfacción de poder hacerlo. Quisiera comentarles que yo recuerdo haberlo conocido a Uriel hace casi 20 años. No exactamente puedo decirte de dónde, pero empezamos a conocer, pero mi relación más directa fue alrededor de 2015, cuando junto con la recordada y valorada Lueni Morel, la ingeniera Lueni Morel, me ayudaron muchísimo para actualizar el enfoque educativo del IPA, donde yo era rector. Voy a releer algunas notas que tenía de esa época, voy a releer algo que me impactó en el momento que me hicieron llegar la propuesta. Creo que esto nunca se lo comenté bien, pero algo que me impactó, porque uno cuando llega a propuestas mira un montón de cosas, presupuesto, mil cosas, pero yo hay algo que en la frase inicial que me plantearon, que ahora la quiero destacar. Y decía así: quienes integramos Innovaheight hemos dedicado nuestras vidas a mejorar la educación superior, con especial énfasis en la educación en ingeniería. Nos hemos transformado a nosotros mismos, a nuestras instituciones y a la educación superior, y queremos ayudar a otros a desarrollar transformaciones similares. Tuve una empatía enorme con esa definición, porque creo que era casi como una especie de similitud de mucho de lo que hemos encontrado en la educación, un camino de proyección de nuestra profesión de ingeniería. Y finalmente terminaba con una frase que decía: empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. Bueno, diría, sumando ese recuerdo, yo quiero decir que en ese periodo, tanto Lueni como Uriel nos ayudaron enormemente a todo el cuerpo docente y al cuerpo directivo en el IPA en las nuevas corrientes pedagógicas de la enseñanza de la ingeniería, con un enfoque global, haciendo particular énfasis en los cambios tecnológicos y sociales que estaban ocurriendo en el mundo. Desde ese momento, recuerdo que me di cuenta de lo urgente de revisar los procesos educativos y confirmé todo lo que veníamos haciendo desde hace 10 años antes en esa universidad para interpretar las nuevas demandas generacionales y de la profesión de ingeniero en el siglo XXI. Sus aportes, por lo tanto, hoy reitero mi testimonio, que ayudaron enormemente a la gestión educativa y alineó un montón de ideas que posiblemente estaban dispersas y propias de cada uno de los docentes, como ocurre siempre en los cuerpos directivos cuando hay transformaciones. Si somos 10, hay como 20 ideas dispersas. Ahora, quiero compartir con ustedes que la experiencia de Uriel, como recién expresaba el ingeniero Viñal, está confirmada en su extensa práctica docente, en su trabajo de investigación y publicaciones, como en el ejercicio de funciones directivas en el país. Pero hay algo que me parece importante, que es que dentro de su alma mater, que es básicamente la UTN, y acá voy a compartir un testimonio, no mío, sino un testimonio de Guillo Oliveto, que le pregunté: dame una semblanza de la trayectoria de Uriel, y me dice: Uriel ha desarrollado una extensa trayectoria de más de 40 años en la UTN. Se inició a principios de la década de 1980 como estudiante y participando activamente en los órganos del gobierno de la Facultad Regional de Buenos Aires a partir del retorno de la democracia. Allí desarrolló toda su carrera académica, desde ayudante ad honorem hasta profesor titular, a la vez que realizando tareas de gestión en la universidad como secretario de TICS, del área de tecnología e informática, y de investigación, creando el Centro de Investigación e Innovación Educativa que hoy dirige. Bueno, esa trayectoria, a la cual sumamos mucha experiencia nuestra, de todo que hemos empezado desde alumnos, creo que es un testimonio muy fuerte en todo lo que ha logrado, que de alguna manera después se reflejó en la oportunidad de poder ser decano de la Facultad de la Universidad de Palermo y lo que acaba de comentar también el ingeniero Viñal, de una extensa actuación y reconocimiento en el exterior, y más recientemente como consultor en Wisconsin, en Milwaukee. Ahora, además de los premios recibidos en el país y en el exterior, quiero destacar que, en mi opinión, no hay posibilidades de encontrar otro ingeniero en la actualidad en la Argentina que tenga un reconocimiento equivalente por su trayectoria uniendo la ingeniería y la educación.
Mire que tengo más de 55 años en esto y quiero decirles que cuando uno compara, no estoy hablando de méritos profesionales, estoy hablando de alguien que con tal consistencia ha unido la ingeniería, la educación y ha trabajado en tantos ámbitos, creo que es difícil asimilar o encontrar una persona como él. Por todo ello, quiero decir que cuando me designaron director del Instituto de Educación en la Enseñanza de Ingeniería en el 2020, particularmente como académico no tuve dudas en invitar entre los primeros a Uriel, junto con los académicos voluntarios para su fundación. Desde esa fecha, Uriel, con su colaboración, ha participado en llevar adelante la misión del Instituto. La misión del Instituto de Educación es contribuir a la mejora de calidad, pertinencia y actualización permanente en la educación de los profesionales en las distintas especialidades de la ingeniería y estimular el incremento de las vocaciones tempranas por la profesión. Para tener un testimonio más rico de todos los que convivimos y trabajamos en ese instituto, yo le pedí a Patricia Arnera que me dé también una semblanza suya. Ella, por razones personales, no he podido compartir estar acá, pero me dijo, en su rol de miembro del instituto, es un integrante muy activo, aportando su conocimiento y experiencia en temas vinculados a la ingeniería, a la incorporación de tecnologías en las prácticas de enseñanza universitaria y a la formación de los docentes. Como ejemplo de ello, en marzo de este año, el Instituto publicó el documento El rol de los docentes en la formación de los ingenieros, del cual Uriel es su autor. El contenido de ese trabajo, quiero decirles que es una síntesis de una tarea de investigación que él la ha dirigido en cuanto a encuestado y recopilado la opinión de docentes de ingeniería argentinas y de otros países, tanto de América, Europa, Asia y África, y Oceanía también, analizando a su vez el impacto de la actividad de investigación de la labor docente. Es un documento que yo valoro enormemente, porque creo que básicamente es un elemento de consulta, sobre todo un esquema de comparación cuando uno habla de la docencia, que quiero decirles, para mí es uno de los aspectos cuando uno habla de la educación, casi siempre nos olvidamos de los docentes, tenemos un montón de temas, pero ese segmento casi olvidado, y que Uriel con mucha pasión ha empezado a investigar y hemos visto también elementos comparativos que fundamentalmente nos generan muchos caminos de perfección. Otra característica de Uriel, y esto lo sigue diciendo Patricia, es su entusiasmo en el debate de los temas que se plantean en el instituto y en compartir con sus colegas las experiencias que ha recogido a lo largo de su carrera. Su vocación por la educación la confirmó hace poco tiempo con su graduación como doctor en educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. O sea que, como recién decíamos, es ingeniero, tiene una especialización en TICS y de alguna manera hoy doctor en educación. Raúl Bertero se une también a este comentario cuando yo pedí, y también se disculpa, hoy es realmente un consejo superior en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, dice, la extraordinaria combinación, que recién me refería, de ingeniero electrónico, máster en tecnología de la información y doctor en ciencia de educación y su particular talento integrador le han permitido a Uriel hacer aportes cruciales a la enseñanza de la ingeniería. Y destaca la propuesta de estándares para la carrera de ingeniería del país centrados en el desarrollo de competencias. Ha tenido Uriel un protagonista central en este libro rojo, que alguna vez construimos uno que era el libro azul y ahora es rojo. A mí me gusta mucho porque soy hincha de San Lorenzo, así que rojo y azul estamos bastante bien. Poco caídos últimamente, pero los colores también elegidos. Así como también en los últimos años de sus trabajos sobre las aplicaciones de inteligencia artificial en la educación y en la ingeniería, han resultado pioneros en un campo que actualmente se ha convertido en un punto de inflexión en la forma en que se desarrollará la enseñanza universitaria en el país y en el mundo. Todos estos antecedentes, ambos también compartidos por los miembros del Instituto de Educación, es que en base a ello, tanto Patricia como Raúl, nos hemos propuesto en principios de este año elevar una designación como académico para Uriel a la mesa directiva y al plenario de nuestra academia. Esa designación, esa propuesta de designación fue aceptada por unanimidad, lo cual es un gran mérito de estos antecedentes y la trayectoria de la que acabo de explicar. Y quisiera terminar con esto. Particularmente creo que la función docente en una sociedad es una actividad clave, mayormente mal paga y poco reconocida. Sin embargo, todos los que somos profesionales siempre tenemos una deuda de gratitud que se agiganta con el tiempo, con aquellos maestros que nos educaron para la profesión y la vida.
No tengo dudas que Uriel goza de ese reconocimiento y por ello es y será un miembro valorado de la Academia Nacional de Ingeniería de la República Argentina. Bienvenido, doctor ingeniero Uriel Buchmann, como académico titular. El homenajeado tiene que decir unas palabras, así que ¿querés hablar desde allá? ¿Dónde prefiero? No, si está todo de arriba. No tenemos mucha chance de usar esto, así que Después voy a volver a los agradecimientos, pero no quiero dejar pasar este momento para agradecer las palabras de ustedes, que realmente me conmueven mucho. Muchas gracias. El texto que he preparado para hoy le puse un título que después explicaré por qué es este título que le he puesto, que es La triple hélice del saber: sinergias y potencialidades entre la ingeniería, el arte y la educación. Para comenzar este análisis, resulta pertinente realizar una profundización semántica de los términos clave: ingeniería, arte y educación. Desde esta perspectiva, es posible identificar una interconexión significativa entre estos conceptos, centrada en la noción de habilidad especializada, capacidad de creación y desarrollo del potencial humano, si bien manifestadas a través de dominios y metodologías diferenciadas. En primer lugar, la ingeniería, etimológicamente vinculada al vocablo latino ingenium, que denota ingenio y habilidad natural, se define por la aplicación sistemática de principios científicos y técnicos para la concepción, diseño y materialización de soluciones funcionales y eficientes a problemas específicos. Implica, por tanto, el desarrollo y la aplicación de una habilidad técnica y práctica altamente especializada. De manera análoga, el término arte, derivado del latín ars, que originariamente aludía a la destreza, la técnica o el oficio, comparte con la ingeniería una raíz semántica asociada al dominio de competencias particulares para la producción de un artefacto o una expresión. Finalmente, la educación, aunque su etimología primigenia remite a los conceptos de crianza y desarrollo intrínseco, conlleva implícitamente la adquisición y el perfeccionamiento de diversas habilidades y competencias, ya sean de naturaleza cognitiva, práctica o social. En segundo término, la creación y la innovación constituyen un nexo semántico relevante. La ingeniería, en su esencia, demanda la ideación de soluciones novedosas y la implementación de metodologías originales para abordar desafíos existentes o anticipar necesidades futuras. El arte, por su parte, se fundamenta en la creatividad como motor para la expresión de ideas, emociones y perspectivas a través de diversos medios, dando lugar a obras que trascienden la mera reproducción. La educación, en su función primordial, aspira a estimular la capacidad creativa y el pensamiento innovador en los individuos, proporcionando el sustrato cognitivo y metodológico para la generación de nuevas ideas y enfoques. Finalmente, el desarrollo del potencial humano emerge como un punto de convergencia semántica. La ingeniería, si bien orientada a la producción de objetos y sistemas, exige y cultiva las capacidades intelectuales y el razonamiento lógico de sus profesionales. El arte se erige como una vía para la manifestación del potencial expresivo y comunicativo del ser humano, permitiendo la exploración de la subjetividad y la transmisión de significados. La educación, cuyo objetivo central radica en el desarrollo integral del individuo, busca cultivar sus facultades cognitivas, emocionales, sociales y éticas, propiciando la actualización de sus capacidades inherentes.
En síntesis, desde una perspectiva semántica, la ingeniería, el arte y la educación se interrelacionan en torno a la noción de habilidad cultivada, la capacidad de generar novedad y el fomento de las capacidades intrínsecas del ser humano. Si bien la ingeniería se especializa en la aplicación ingeniosa de la técnica para la resolución de problemas prácticos, el arte se centra en la expresión creativa y estética y la educación se orienta al desarrollo holístico del individuo. Las tres comparten un sustrato común en la acción transformadora del ser humano sobre sí mismo y su entorno. Desde otro punto de vista, pueden encontrarse vínculos entre muchos de estos conceptos en el conocido triángulo de Sábato. En efecto, fue Jorge Sábato quien en 1968, en una publicación realizada junto a Natalio Botana, postuló la importancia de la relación entre el sistema científico-tecnológico, el Estado y la industria, con eje en la innovación. Más adelante, a mediados de los 90, Etzkowitz y Leidesdorf retomaron la idea, aunque sin dar crédito al antecedente antes mencionado, al plantear el modelo de la triple hélice de la innovación, que relaciona a la universidad, la industria y el gobierno. La idea detrás de la metáfora de la triple hélice es que las universidades, las empresas y los gobiernos asumen algunas de las capacidades de los demás, aunque cada uno mantiene su papel principal y su identidad distintiva. En realidad, la idea de utilizar la triple hélice como modelo se basa en un invento de la época babilónica, utilizado para elevar el agua de un nivel a otro, que fue la base de un sistema hidráulico de innovación agrícola que irrigaba granjas comunes. Es basado en estos antecedentes que propongo la idea de utilizar el modelo de la triple hélice para describir cómo el saber, al igual que el agua en el invento antes citado, puede ser permanentemente elevado a niveles superiores a partir de la apropiada interacción y refuerzo mutuo de la tecnología representada por la ingeniería, el arte y la educación. En realidad, la relación entre educación e ingeniería no es algo nuevo. En efecto, ya desde mediados del siglo XVIII, cuando se creó la Escuela Nacional de Puentes y Caminos en Francia, la ingeniería se convirtió en una disciplina desarrollada en ámbitos académicos. Desde entonces, el modelo educativo dominante fue el de la transmisión del conocimiento. Los docentes, mayormente profesionales expertos en la disciplina, transmiten su conocimiento a estudiantes a los que se les requiere que asimilen dicho conocimiento de la manera más fidedigna posible. La idea de las universidades como centros de creación de conocimiento fue introducida por Oxford y Cambridge en Inglaterra, precursoras de la investigación y experimentación en el ámbito universitario. Sin embargo, muchas otras, especialmente en el ámbito iberoamericano, mantuvieron la transmisión doctrinaria y dogmática de los conocimientos. Contra esta tradición surgió en nuestro país la reforma universitaria del 18, a pesar de lo cual la investigación y creación de nuevo conocimiento siguió restringida a los investigadores y a los centros en que ellos desarrollan su actividad, pero en muy pocas ocasiones esa lógica se transfería a las aulas, en las cuales se mantenía y en gran medida se mantiene hasta nuestros días el modelo transmisivo. En la década del 60, Peter Drucker acuñó el concepto de sociedad del conocimiento. En paralelo, otros autores hablan de la sociedad de la información, pero es a partir de la generalización y masificación de Internet, de la mano de la invención de la web por el británico Tim Berners-Lee, que estos conceptos cobran una dimensión palpable y ampliamente verificable. El advenimiento de esta nueva sociedad de la información y el conocimiento genera simultáneamente oportunidades y desafíos. Apenas iniciado este siglo y alertado por las manifestaciones que se organizaban a través de las incipientes redes sociales, Howard Reinhold, en su libro Multitudes Inteligentes, expresaba, cito, «La técnica ha permitido a los humanos alcanzar poderes que hace solo unas generaciones atribuíamos a los dioses. La cuestión es si tenemos la sabiduría necesaria para utilizar nuestros instrumentos de poder sin amputar nada vital». Fin de la cita. Y agrego algo aquí, todavía no hablábamos de inteligencia artificial. ¿Qué diría hoy este autor, tan solo 20 años después,
frente a lo que está generando la inteligencia artificial generativa? Frente a estos desafíos, es inevitable preguntarse si el actual sistema educativo está preparado para afrontarlos. Como dice el periodista y escritor Andrés Oppenheimer en su libro Basta de Historias, cito, la calidad de la educación es la clave de la economía del conocimiento. Fin de la cita. Y esa calidad depende de varios factores. Primero, la adecuación de los programas de estudio a las necesidades reales de la sociedad que sostiene a las instituciones educativas. Muchos de los programas de estudio hoy en día son enciclopédicos y rígidos. La velocidad de los cambios sociales y tecnológicos requiere hacer foco en aquellos conceptos fundamentales que no cambiarán con el tiempo y en desarrollar las habilidades que se requieren para desenvolverse eficazmente en esta sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua. Este concepto VUCA o VUCA en inglés no me pertenece, lo he tomado prestado de un autor americano. Por lo tanto, los programas de estudio deberían ser menos pretenciosos en términos de cuánto contenido incluyen y más flexibles para permitir su rápida adaptación a las demandas de una tecnología que avanza a velocidad vertiginosa. En segundo lugar, la preparación de los docentes para lidiar con esta nueva realidad. Como hemos evidenciado en un trabajo producido recientemente por el Instituto de Educación en la Ingeniería de esta academia, el trabajo que citó el ingeniero Roses, existen serias deficiencias en lo que se refiere a la preparación de los docentes de ingeniería. Como dice el historiador y escritor Yuval Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, cito, los profesores suelen carecer de la flexibilidad mental que el siglo XXI exige porque ellos son el producto del sistema educativo antiguo. Fin de la cita. Y lo más preocupante es que los profesores jóvenes, que hoy están haciendo sus primeras experiencias como tales, en general repiten las prácticas de sus colegas mayores porque no tienen la formación y orientación necesaria para generar nuevas formas de enseñar. En tercer lugar, los recursos necesarios para desarrollar las actividades educativas de una manera idónea. No escapa a nadie que una educación de calidad requiere de los recursos necesarios y suficientes para desarrollar sus actividades de manera efectiva. Esto es más imperioso aún en el caso de las ingenierías, por la necesidad de aulas, talleres y laboratorios que satisfagan la necesidad de interactuar con la tecnología y para la implementación de un aprendizaje activo y centrado en el estudiante. En palabras más sencillas, un aprender haciendo. Lamentablemente, hoy en día, estamos siendo testigos en Argentina y en muchos otros países del mundo de políticas que disminuyen los aportes estatales a las universidades, ya sean estas públicas o privadas, con el consecuente efecto negativo que esta situación genera. En cuarto y último lugar, la vinculación con el medio socioproductivo. Tal como ya fuera expresado previamente, la relación de la universidad con el medio socioproductivo es uno de los pilares de una educación de calidad integrada a la sociedad que la sostiene. En tal sentido, es esencial incluir estrategias como el aprendizaje auténtico, entendido como aquel que se basa en situaciones y contextos de la vida real, o sea, ese en el cual los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades para resolver problemas existentes o crear productos tangibles. Esta estrategia es en ingeniería tan necesaria como útil. En resumen, la formación de los ingenieros para el siglo XXI debe actualizarse y adaptarse a los tiempos que corren. No se puede pensar más en una educación enciclopedista que pretenda enseñar todo, porque hoy ese todo no solo es inabarcable, sino que es una meta que se aleja cada vez a mayor velocidad. La pregunta que surge entonces es, ¿qué enseñamos? Nuevamente Yuval Harari nos proporciona algunas pistas cuando en el mismo libro citado anteriormente nos dice que lo que tendríamos que hacer es, y cito, restar importancia a las habilidades técnicas y hacer hincapié en las habilidades de uso general para la vida. Lo más importante de todo será la capacidad de habérselas con el cambio, de aprender nuevas cosas y de mantener el equilibrio mental en situaciones con las que no estamos familiarizados. Para estar a la altura del mundo del 2050,
necesitaremos no solo inventar nuevas ideas y productos, sobre todo necesitaremos reinventarnos una y otra vez. Fin de la cita. Si tuviéramos que sintetizar este párrafo en pocas palabras, diríamos que la competencia más importante que deberían adquirir los futuros profesionales es la de aprender a aprender. Porque como suele decirse habitualmente, lo que podamos enseñarles hoy probablemente se vuelva obsoleto para cuando ellos se gradúen. Y lo que necesiten saber en ese momento quizás no se haya inventado aún. En realidad, más que preguntarnos qué debemos enseñarles a nuestros estudiantes, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué deben aprender? Cabe hacer aquí un descargo de responsabilidad, lo que en inglés se denomina un disclaimer. Cuando Harari habla de restar importancia a las habilidades técnicas, no se refiere a que dichas habilidades no son importantes y necesarias, sino que hay que incorporar en la ecuación esas otras habilidades que tradicionalmente no figuran en los planes de estudio y que hoy son vitales para lograr un desempeño profesional acorde a las necesidades de la sociedad actual. La pregunta que surge entonces es, ¿cuáles son esas habilidades? En un informe publicado en enero de este año por el Foro Económico Mundial, basado en una encuesta a 1000 empleadores de 22 sectores industriales y 55 economías, que en conjunto emplean a más de 14 millones de personas, se identificaron las competencias clave que los trabajadores necesitan actualmente. El pensamiento analítico resulta ser la principal competencia para los empleadores, ya que 7 de cada 10 empresas la consideran esencial. Le siguen la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, junto con el liderazgo y la influencia social, lo que subraya el papel fundamental de la adaptabilidad y la colaboración, junto con las habilidades cognitivas. El pensamiento creativo, la motivación y la autoconciencia ocupan el 4º y 5º lugar respectivamente. Esta combinación de habilidades cognitivas, de autoeficacia e interpersonales, entre las 5 principales que recién mencioné, enfatiza la importancia que los encuestados atribuyen a contar con una fuerza laboral ágil, innovadora y colaborativa, donde tanto la capacidad de resolución de problemas como la resiliencia personal son fundamentales para el éxito. En los siguientes 5 puestos aparecen la alfabetización tecnológica, la empatía y la escucha activa, la curiosidad y el aprendizaje permanente, la gestión del talento y la orientación al servicio y atención al cliente. Fíjense que entre las 10 solo aparece en 6º lugar la alfabetización tecnológica. A la luz de estas evidencias, no cabe duda de que necesitamos realizar un proceso de reingeniería de la educación en ingeniería. Los ingenieros sabemos de procesos de reingeniería. ¿Por qué no aplicar esa experticia para realizar los cambios que demanda hoy la sociedad? No es escondiendo la cabeza en la tierra como el avestruz que resolveremos los desafíos del aquí y el ahora. Como dice una frase muy repetida pero poco cumplida, si así no lo hacemos, los futuros graduados y la sociedad toda nos lo demandarán. Hemos analizado hasta aquí la relación entre ingeniería y educación y cómo el saber se constituye como un enlace constitutivo entre ambas. Pero en el planteo inicial mencionábamos también el arte como el tercer elemento de la hélice. Vayamos entonces a analizar qué rol juega este componente, cuál es su relación con los otros dos y cómo el saber, también en este caso, es el denominador común del tríptico mencionado. A lo largo de la historia, los grandes avances de la humanidad fueron impulsados por movimientos que en cada circunstancia crearon nuevas realidades, integrando lo científico y lo artístico. Los egipcios, los griegos y los romanos crearon sus maravillosas obras de ingeniería y a la vez realizaron un ideal de belleza. Las ciencias y las artes comparten la idea de acercarse a la verdad, solo que por diversos caminos y medios de expresión. Durante el Renacimiento italiano, esta idea toma forma bajo el ideal del hombre universal, y en este contexto surge Leonardo da Vinci, quien combinó de manera sublime la ingeniería y el arte. En la biografía de Leonardo, Walter Isaacson dice que, y cito, la capacidad de establecer conexiones entre diferentes disciplinas, artes y ciencias, humanidades y tecnología, es la clave de la innovación,
de la innovación, de la imaginación y del genio. La habilidad sin imaginación es estéril. Esto dice Isaacson. Por su parte, Ken y Kate Robinson, padre e hija, dicen en el libro Imagine If que la suposición común es que las ciencias y las artes son temas opuestos en la educación. Se supone que las ciencias solo tratan sobre la verdad, la objetividad y los hechos concretos. En contraste, las artes solo están preocupadas por los sentimientos, la creatividad y la subjetividad. En realidad, las artes y las ciencias tienen mucho en común. Todos los grandes descubrimientos que han impulsado el avance de la ciencia han dependido de importantes dosis de imaginación combinadas con el ingenio práctico de los experimentos. Además, las artes son actividades altamente disciplinadas que requieren habilidades refinadas y juicio crítico. En varias partes de este texto mencionamos la innovación y la creatividad, conceptos que están naturalmente asociados con la ingeniería y el arte, pero también directamente con la educación. No es posible pensar hoy en día en una educación moderna sin tener en cuenta estos elementos. En esta era de inteligencias artificiales resulta más que nunca imprescindible desarrollar y potenciar la capacidad de innovar y crear, tanto a nivel institucional como a nivel docente y fundamentalmente en los estudiantes. Pero no lo lograremos enseñando los mismos temas durante décadas, y menos aún evaluando la habilidad de los estudiantes para repetir lo enseñado por los profesores. Tony Wagner, especialista en educación de la Universidad de Harvard, citado por Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, dice que, y cito, lo que uno sabe es cada vez menos importante, y lo que uno puede hacer con lo que sabe es cada vez más importante. La capacidad de innovar, o sea, la habilidad de resolver problemas creativamente o convertir nuevas posibilidades en realidad, y las habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar y de colaborar con otros son mucho más importantes que el conocimiento académico. Geográficamente más cerca, Axel Rivas, investigador y escritor argentino especializado en educación, afirma que, cito, innovar es alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de los alumnos. Fin de la cita. Podríamos agregar muchas referencias adicionales a estas, pero es evidente que una educación que no integre la innovación y la creatividad no estará preparando a los alumnos para la era en que vivimos y para los desafíos del futuro. Desde otro punto de vista, resulta pertinente incorporar un enfoque, si se quiere, más disruptivo, como el que propone un colega italiano, conocido por ser nada más que el diseñador del primer microprocesador comercial y de las pantallas táctiles. Estamos hablando de Federico Fagin, quien en su último libro, Irreducible, argumenta que la conciencia humana es irreducible y distinta del mero procesamiento de información de la tecnología. Desde esta perspectiva, el arte se revela como una expresión fundamental de esta conciencia subjetiva, poseyendo un elemento humano único que la inteligencia artificial no puede replicar. La educación, por lo tanto, debe trascender la transmisión de datos, enfocándose en cultivar la conciencia, el pensamiento crítico y la autoconciencia, facultades que van más allá de las capacidades actuales de la inteligencia artificial. Si bien la tecnología puede ser una herramienta valiosa, no puede sustituir el papel esencial de la conciencia humana en la creación, la apreciación y el aprendizaje genuino. Desde otro punto de vista, seguramente más terrenal, David Goldberg, uno de los ideólogos del Olin College of Engineering, quizás la escuela de ingeniería más innovadora y disruptiva del mundo, plantea en su libro A Whole New Engineer que el nuevo tipo de ingeniero debe desarrollar y poder aplicar múltiples mentes en su trabajo, y así menciona las mentes analítica, diseñadora, lingüística, social, corporal y consciente. Esta idea refuerza en alguna medida todo lo que hasta aquí venimos describiendo, en el sentido de que una formación puramente técnica podría limitar la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos de manera holística
y generar soluciones verdaderamente innovadoras. En esa misma línea, hace ya casi 20 años, la investigadora y pedagoga Georgette Jackman propuso la incorporación de la letra A de arte en las siglas STEM, por Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esta propuesta, luego apoyada por importantes instituciones dedicadas al tema y hoy ampliamente difundida y utilizada, responde a la necesidad de una educación más rica, creativa, integral y relevante para el siglo XXI, reconociendo el valor fundamental de las artes en el desarrollo de habilidades esenciales para la innovación y la creatividad. Es por todo lo descrito hasta aquí que propongo la triple hélice del saber, ya que es el saber el común denominador de la ingeniería, el arte y la educación. El saber en su acepción de tener la habilidad o capacidad para hacer algo. Tanto el ingeniero como el artista como el educador, todos saben hacer algo. Y también en las tres actividades, la innovación y la creatividad deben ser ingredientes fundamentales para transformar su práctica en algo más que la mera repetición de actividades que bien pueden ser reemplazadas por una máquina o por la inteligencia artificial. Así las cosas, tendremos profesionales que integren estos elementos en su saber hacer. Ingenieros que sepan enseñar, entendiendo la tarea de enseñar como aquella que despierta en los estudiantes la voluntad y el deseo de aprender. Ingenieros que enriquezcan su práctica profesional a partir de la incorporación de los elementos del arte que favorezcan la innovación y la creatividad. Artistas que tomen, como lo hizo hace más de 500 años Leonardo da Vinci, elementos de la ingeniería para realizar obras que expresen la riqueza de la imaginación humana. Artistas que enseñen a mirar al mundo en que vivimos de una manera más humana y sensible. Educadores que, como hacemos los ingenieros, seleccionen y desarrollen los mejores materiales para motivar a sus alumnos a aprender y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Educadores que tomen del arte la capacidad de ser creativos e innovadores para lograr que las prácticas educativas se actualicen para satisfacer las necesidades de este mundo moderno en el que vivimos. Para finalizar con esta parte de mi alocución, y antes de los imprescindibles agradecimientos, quiero recordar aquí algo que dijo quien fuera el argentino más influyente de todos los tiempos. Y por si hiciera falta, claro que no me refiero a un futbolista. En un diálogo con rectores de universidades de América Latina en septiembre de 2023, el Papa Francisco le dijo a las autoridades universitarias, cito, «Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los tres lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, de tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan, en la armonía de los tres lenguajes. Si ustedes solamente les forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos, los tres lenguajes juntos y en armonía». Fin de la cita. Permítaseme con mucha humildad asociar las palabras del Santo Padre a lo expresado hoy aquí. Estos tres lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, son esenciales para las tres actividades a las que nos venimos refiriendo: la ingeniería, el arte y la educación. Ninguna de ellas podrá desarrollarse correctamente sin esos tres lenguajes y sin el saber como eje integrador y unificador. Vayamos entonces ahora sí a los imprescindibles agradecimientos, ya que somos lo que somos porque otras personas han creído y confiado en nosotros y en muchos casos nos han apoyado de una manera tan desinteresada como efectiva. Por eso no cabe sino empezar por mis padres, que sin dudas estarían orgullosos de verme aquí frente a ustedes en esta importante ceremonia. Quizá me están viendo de algún lado. Yo suelo decir que nuestra mera existencia, la de cada uno de nosotros aquí y ahora, es milagrosa. ¿De qué otra manera se podría entender que una persona nacida en Varsovia hace casi 100 años sobreviviera a la peor tragedia vivida por la humanidad, llegara a este bendito país, conociera a la que fue mi madre y juntos engendraran a este individuo que hoy está frente a ustedes
y lo educaron de la manera que hoy le permite ser quien es. Nosotros los ingenieros sabemos de calcular probabilidades. Creo que la probabilidad de que esto ocurriera de la forma en que ocurrió es de un orden más que infinitesimal. Pero aquí estamos, y por eso agradezco a la vida por ese milagro. En segundo lugar, agradecer a mis hijos, que sin dudas son lo más importante en mi vida y de quienes estoy sumamente orgulloso porque son seres humanos maravillosos. No puedo dejar de mencionar en estos agradecimientos a mis maestros, maestros con mayúsculas, esos que me enseñaron mucho más que su ciencia u oficio, esos que enseñaron con su forma de hacer, casi más que con sus palabras. Por suerte son tantos que me costaría mencionarlos a todos. También a quienes están hoy aquí acompañándome y a quienes me acompañaron de una u otra manera a lo largo de la vida. Sería muy desagradecido si no mencionara muy especialmente a la educación pública argentina, de la cual soy un orgulloso producto. Mi trayectoria académica desde la primaria hasta el doctorado se forjó íntegramente en instituciones públicas. Inicié mis estudios de ingeniería en la UBA, me gradué y desarrollé mi carrera académica y de investigación en la UTN y finalmente obtuve mi doctorado en la UBA. Este recorrido me permite afirmar el valor intrínseco de la educación pública como igualadora de oportunidades. No estaría aquí sin ella y por eso mi compromiso es y seguirá siendo trabajar incansablemente para que recupere la excelencia y calidad que la caracterizaron en décadas pasadas. Por último, pero no por eso menos importante, quiero agradecer a los colegas, ingenieros y académicos que creyeron que yo merecía estar hoy aquí recibiendo esta distinción y ante quienes me comprometo a trabajar y aportar para el crecimiento de la academia y a través de ella de la profesión y de nuestro querido país. Muchas gracias.